Hay jugadas que marcan un partido y otras que marcan a un futbolista. Momentos de genialidad tan puros que se te quedan clavados en los ojos y te explican, sin necesidad de palabras, por qué el fútbol puede ser el deporte más hermoso del mundo. Esta noche vimos uno de esos instantes. Mientras en Múnich una estrella colombiana se adueñaba del escenario y de los aplausos, en Madrid un gigante golpeado buscaba respuestas en la sombra de una eliminación. Dos ciudades, dos estados de ánimo, pero un mismo nombre conectándolo todo de forma inevitable. Quédate conmigo, porque hoy vamos a destripar la obra de arte de Luis Díaz y entender por qué su nombre empieza a sonar cada vez más fuerte en los pasillos del Santiago Bernabéu. El partido en el Allianz Arena entraba en ese tramo de calma peligrosa. El Bayern tenía el mando, sí, pero mandar sin rematar es solo eso: posesión, números, una superioridad que no se convierte en sentencia. Faltaba la firma, la pincelada final que transforma una victoria correcta en una declaración de poder. Y entonces pasó. El escenario era la banda izquierda. El balón llegó como si supiera a quién buscaba. Luis Díaz no arrancó como un rayo al primer toque. No, hizo algo más difícil y más grande. La pausa del que ve antes que los demás. Ese segundo en el que para él el tiempo se estira, mientras para el resto sigue corriendo con violencia. Miró, midió, leyó el tablero con precisión de radar y recién ahí soltó la tormenta. Salió el primer defensor con valentía, intentando cortar la inspiración desde el origen. Fue el peor error, un quiebre de cintura, una finta mínima, casi cruel, y el rival quedó convertido en estatua, de pie, mirando, sin poder participar. El segundo marcador ya venía preparado para cerrar el desborde y llevarlo hacia la línea de fondo, pero llegó tarde incluso antes de llegar. Díaz ya le había ganado el espacio físico y sobre todo el espacio mental, dejándolo persiguiendo una sombra. Apareció el tercero, desesperado, para tapar el último pasillo hacia el arco. Por un instante pareció que la jugada se moría. El embudo se cerraba. El estadio contenía el aire, esperando el remate forzado, la decisión apurada, el disparo contra una pared de piernas. Pero Luis Díaz, ya no es ese jugador que se precipita cuando el caos le grita que corra. En el segundo de máxima presión, cuando el error suele ser una invitación inevitable, Luis levantó la cabeza. Y donde otros ven un muro, él vio un laberinto con salida. Vio el movimiento de su compañero Leonard Karl. Lo que vino después no fue un pase cualquiera, fue un mensaje. Un balón filtrado con precisión quirúrgica, sin rozar rivales, con la velocidad exacta y la dirección perfecta para dejar a Karl mano a mano con el portero. El control, la definición y el gol fueron la consecuencia lógica. El punto final. El 3-1 cerraba el partido, pero la jugada cerraba otro debate. Estamos frente a un futbolista de talla mundial, y no solo por el brillo, sino por lo que revela esa acción. Evolución. No fue improvisación ciega, fue lectura de juego en estado puro, fue madurez. Entender que la mejor decisión no siempre es la más vistosa, sino la que mata el partido. Por eso, mientras la afición del Bayern coreaba su nombre, Luis se fue del campo con una calma llamativa, como si acabara de hacer algo cotidiano. Y quizá para él, lo extraordinario ya se volvió estándar. Pero mientras el Allianz Arena celebraba a su nuevo héroe, a casi 800 kilómetros. En Madrid el silencio era otro tipo de ruido. El Real Madrid, el rey de Europa, quedaba eliminado de la Copa del Rey, dejando dudas abiertas y preguntas pesadas. No fue solo perder, fueron las sensaciones. Por momentos un equipo previsible, sin ese chispazo de rebeldía, sin ese jugador capaz de romper el guión cuando el sistema se apaga. Y es justamente en noches frías de eliminación cuando los gigantes se miran al espejo y se preguntan, sin filtro, ¿qué nos falta? ¿Quién abre la lata? ¿Quién provoca ese bendito caos que desarma defensas? Y en ese hueco, un nombre empezó a retumbar como eco que viaja desde Múnich: Luis Díaz. Lo que antes era rumor tímido de mercado, hoy suena más a conversación seria. La prensa lo plantea, los hinchas lo piden, y no por capricho, porque Díaz es lo contrario de lo que fue el Madrid en su noche más gris. Él es desequilibrio puro, improvisación con sentido, personalidad para encarar sin preguntar quién tiene delante. No toca la puerta, la derriba.
es ese futbolista impredecible que vuelve loco a cualquier entrenador rival. Y hoy el Real Madrid necesita con urgencia volver a hacer eso para los demás. Un dolor de cabeza. Para entender por qué este nombre pesa tanto, hay que ir un poco atrás y hablar de alguien que rara vez se equivoca en este tipo de elecciones. Jürgen Klopp, un técnico que no ficha solo piernas, ficha temperamentos. Cuando su Liverpool necesitaba una dimensión nueva en ataque, puso un nombre sobre la mesa y no dudó: Luis Díaz. Lo pidió con decisión porque vio algo más allá del regate. Vio fuego competitivo, vio un motor inagotable para su idea de fútbol, vio a un jugador que no se esconde. Klopp entendió algo que muchos recién están terminando de aceptar. El talento de Lucho es enorme, pero su carácter lo es todavía más. Y en el ecosistema perfecto, respondió como lo hacen los que están hechos para la élite, transformándose en una máquina competitiva. Hoy Klopp ya no está en Liverpool, pero su nombre suena con fuerza cada vez que se habla de reconstrucciones grandes y proyectos con ambición máxima. Y ahí es donde los hilos empiezan a juntarse, porque un entrenador como Klopp no aterriza solo, llega con certezas, y una de sus certezas históricas tiene nombre y apellido: Luis Díaz. La conexión asusta de lo lógica que es. Si el arquitecto que potenció a Díaz hasta convertirlo en élite mundial aparece en el mapa madridista, lo natural sería que quiera llevar consigo una de sus piezas más fiables. Un rumor alimenta al otro, y el otro devuelve el golpe, como si ya no fuera casualidad sino dirección. Y seamos claros, Luis Díaz está hecho para la presión del Bernabéu. Ese estadio no es una piscina para aprender, es un océano. O nadas como tiburón o te hundes. Y el Díaz de hoy ya no es proyecto europeo, es realidad. Rinde de inmediato. Entra a un vestuario lleno de estrellas sin achicarse, porque tiene personalidad para no vivir a la sombra de nadie. Y encaja en la exigencia de la grada porque cada carrera trae hambre. Imagina un segundo un ataque con Vinicius en un costado y Luis Díaz en el otro. Velocidad, potencia, desborde, agresividad constante. Una pesadilla para cualquier defensa del planeta. El mercado tiene 1000 variables, sí, pero el fútbol habla un idioma universal: rendimiento. Y el rendimiento de Díaz está mandando un mensaje sin matices. Ya pasó la etapa de adaptación. Ya dejó atrás el está aprendiendo. Hoy está listo para el desafío definitivo: convivir con la obligación de ganarlo todo, siempre. Lo de esta noche con el Bayern no fue un destello aislado, fue confirmación de continuidad. Por eso su nombre ya no se susurra como promesa interesante, sino que se discute en voz alta como una solución posible. Mientras el fútbol sigue girando, Luis Díaz sigue haciendo lo suyo, coleccionando rivales, rompiendo defensas, decidiendo partidos. Cada actuación así empuja el rumor un poco más hacia la realidad. El mercado todavía no habló, pero la pelota sí. Y lo que dijo fue claro. La pregunta ya no es si Luis Díaz está listo para el Real Madrid. La pregunta real es otra. ¿Está el Real Madrid listo para la revolución que Luis Díaz puede desatar? Y si queremos responder esa pregunta con seriedad, hay que mirar el contexto completo, no solo el brillo de una jugada. Porque el Real Madrid no compra talento por capricho, compra soluciones. Y hoy la necesidad es evidente: recuperar un tipo de amenaza que, en los momentos grandes, obligue al rival a vivir incómodo desde el minuto 1. En el fútbol moderno, cuando los partidos se cierran, cuando el bloque bajo se vuelve una pared y el plan del entrenador rival es aguantar y apostar al error, hay dos llaves que abren puertas. La primera es la pelota parada. La segunda es el 1 contra 1. El Madrid históricamente ha sobrevivido a noches oscuras porque siempre tuvo, al menos, un jugador capaz de inventar algo cuando no había nada. Y en esa derrota reciente, lo que dolió no fue únicamente el marcador, fue sentir que faltaba ese foco de caos controlado. Luis Díaz es precisamente eso: caos con dirección. No es un regateador que dribla por driblar, es un jugador que te amenaza con 3 cosas al mismo tiempo: el desborde hacia afuera, el recorte hacia adentro y la descarga final con ventaja. Y esa triple amenaza no solo rompe marcas, rompe estructuras. Obliga a que el lateral no pueda salir solo, fuerza al central a bascular, y ahí aparece el espacio que los equipos grandes necesitan para castigar. Y hay un detalle que separa al Díaz de hoy del Díaz de hace un par de temporadas: la toma de decisiones.
Antes, cuando se encendía, a veces se desconectaba del resto. Hoy juega con una claridad distinta. Hace la pausa cuando debe, acelera cuando toca, y cuando el embudo se cierra no se desespera. Levanta la cabeza, encuentra la línea de pase, convierte una jugada individual en una jugada colectiva. Eso, en un equipo como el Real Madrid, es oro. Porque el Real Madrid no necesita solo un extremo que corra, ya tiene velocidad. Lo que necesita es un extremo que, además de correr, piense el partido, que entienda cuándo atraer para soltar, cuándo fijar para liberar, cuándo sacar a dos rivales de la jugada con un movimiento simple. En otras palabras, alguien que le devuelva al ataque esa sensación de imprevisibilidad constante. Y ahí entra el factor Bernabéu, que no es solo un estadio, es un tribunal. El madridista perdona el error si ve valentía, pero castiga la tibieza. Luis Díaz no es tibio. Si falla una, va otra vez. Si lo tumban, se levanta más rápido. Si lo silban, lo usa. Hay futbolistas que se encogen con la presión, otros se crecen como si la presión fuera combustible, y él tiene esa vibra de jugador que, cuando el ambiente se calienta, se vuelve más peligroso. Pero una revolución no depende solo del carácter, depende de encaje táctico, de roles, de economía, de jerarquías internas. Y el Madrid, como cualquier gigante, se mueve con reglas propias. El primer debate sería, ¿dónde lo pones y para qué lo traes? Si lo imaginas por la izquierda, el choque mental es inmediato. Ahí vive Vinicius. Y Vinicius no es un dueño cualquiera, es una pieza central del proyecto. Entonces, la solución fácil de ponerlos juntos no es tan simple si ambos se sienten más naturales por el mismo carril. Aunque, ojo, el fútbol de élite es también adaptación. Luis Díaz ha jugado por izquierda casi siempre, pero no es un extremo que dependa únicamente de la cal. Sabe cerrarse, sabe atacar el espacio interior, sabe caer a zonas de media punta para girar y acelerar. Y en ciertos esquemas, incluso podría alternar con Vinicius, rotar alturas, cambiar bandas en tramos del partido y provocar un infierno constante para el lateral que lo reciba. La otra posibilidad sería usarlo como un arma táctica, no como el titular fijo en la misma zona, sino como el jugador que transforma partidos cerrados, el que entra cuando el rival ya está cansado y de pronto el bloque se rompe. El problema es que un futbolista del calibre y el momento de Díaz no suele aceptar el rol de recurso. Él está en edad y nivel de ser protagonista, y por eso el Madrid, si lo va a buscar de verdad, lo buscaría para construir una idea alrededor, no para tenerlo guardado. Entonces, el plan más realista, si el rumor se convierte en negociación, sería uno donde la banda derecha también esté abierta a cambios. Porque el Madrid en los últimos años ha tenido tramos donde esa zona no siempre ha sido una amenaza equivalente. Y cuando un equipo ataca con una sola banda fuerte, el rival ajusta, junta ayudas y te obliga a volverte repetitivo. Una de las ventajas enormes de tener un segundo cuchillo es que el rival no puede cargar el peso defensivo en un solo costado. Y aquí es donde lo de Múnich vuelve a tener sentido. Esa jugada no fue una asistencia bonita, fue un mensaje de madurez y de impacto. Fue decir, no solo desequilibro, también decido. Y en el Madrid, decidir es lo que te convierte en imprescindible. Ahora, la otra cara del asunto es el Bayern, porque el Bayern no ficha para vender a los 6 meses. Si realmente lo está arropando como figura, si la afición ya lo siente como propio, y si él está respondiendo con actuaciones que levantan el estadio, negociar no sería sencillo. A un gigante no lo convences solo con dinero, lo convences con una razón deportiva, y la razón deportiva del Madrid sería clara. Un proyecto donde el protagonismo en noches europeas, el foco mediático y la exigencia diaria te colocan en el centro del mundo. Y eso también tiene un precio. El Madrid te multiplica la luz, pero también te multiplica la sombra. Cada partido malo se vuelve portada, cada decisión errada se vuelve debate. Y por eso la pregunta final no es solo si él encaja en el Madrid, es si el Madrid encaja con el momento mental de él. Y todo lo que hemos visto indica que sí. Hoy Luis Díaz juega con la convicción del que sabe que pertenece a esa mesa. Por eso el rumor crece, porque no nace solo del deseo del hincha, nace de la lógica del juego.
Madrid necesita imprevisibilidad y filo. Díaz está mostrando precisamente eso. Madrid necesita a alguien que en una noche gris diga, denme la pelota que yo rompo esto. Díaz, hoy, está haciendo eso frente a estadios grandes, ante defensas preparadas y sin perder la calma. Y si a ese mapa le sumas el nombre de Klopp, la historia se vuelve todavía más explosiva, porque hay fichajes que se hacen por oportunidad y fichajes que se hacen por idea. Klopp, si llegara a un proyecto así, pediría piezas que entiende de memoria. Y Luis Díaz no es solo una pieza, es una garantía de intensidad, carácter, hambre y competitividad. Justo lo que en noches de eliminación se echa de menos. Así que la pregunta no se va a apagar. Al contrario, cada partido en el que Luis Díaz haga algo como lo de hoy, la conversación va a subir de volumen. Porque el fútbol es así. Primero es un murmullo, luego es un debate, y después, si se alinean las variables, se convierte en realidad. Y ahora te pregunto a ti, si fueras el Real Madrid, ¿lo traerías sí o no? Incluso si eso obliga a reordenar piezas en el ataque.